Bueno, ahí están haciendo la encuesta. Hola, Jorgito. Bueno, Jorgito Acosta, uno de los que... Marcelo, ¿cómo está? Muy bien, gracias, Buenas Jorge. tardes a todos los colegas. Buenas tardes, bueno. Uno de los que conforma el equipo, por el único que veo, ¿no? Uno de los que conforma el equipo que armaron las encuestas. Bueno, saben que de Apillema trabajamos ad honorem y lo hacemos con mucho gusto, porque todos los que participamos y con todos los que hablamos que son colegas tienen problemáticas diferentes y bueno, tratamos de darle solución y acompañar como podemos, ¿sí? Pero lo importante es que sepan que estamos. Bueno, ahí sí se ve. En 3 minutitos, salimos. Les cuento que Mariano es un colega que, bueno, que es un asociado de Apillema, un colega que trabaja en el ámbito de la prevención hace muchos años, está recibido hace 16, pero tiene 30 y pico de años, no voy a darle exactitud para que, no se sienta... No hay problema. 39. 39, Mariano, bueno, lo digo. No es como Mirta Legrand, bien. 39 años y desde los 15 años trabaja en lo que es la emergencia, ¿sí? Todo lo que es bombero y todo lo que es la emergencia. Y hace 16 que es licenciado, así que está bueno conocer su experiencia. La otra vez estuvimos hablando con Mariano y me dice, mirá, yo conozco y tengo experiencia en este tema. Y como Apillema estamos abiertos a todos los colegas y asociados del país, escuchamos cuál era la propuesta de Mariano, lo invitamos y acá está Mariano con ustedes para presentarle su experiencia y los conocimientos que tiene en el ámbito de la bioseguridad. Así que lo que vamos a hacer es lo siguiente, lo vamos a escuchar, van a ir poniendo las preguntas en el chat y después, bueno, cuando termina Mariano, hacemos una interacción entre Mariano y el colega este que está escondido, según Mariano por acá, que seguramente va a Está poder... con un alias, el alias es Gusto. Bueno, ahí lo vamos a buscar. Ya está, así quemado. que nos va a acompañar. Les agradezco, buenas tardes, los dejo acá con Mariano Romero, un colega, amigo. Mariano, esta es tu sala, te dejamos para que avances. Bueno, gracias a Apillema, gracias Marcelo. Es mi primera vez que doy una charla en Zoom, así que me van a tener que tener un poco de paciencia. Y ahí voy con la presentación. Ahí se ve. Ok. Bueno, buenas tardes a todos. La charla de hoy tiene que ver con bioseguridad aplicada a lo que es primeros auxilios, ¿sí? Como se ve ahí en la presentación. Vamos a hablar un poquito de bioseguridad y lo que es riesgo biológico. Y más que nada la charla apunta a cosas prácticas, más que teóricas. Si bien vamos a ver algunas cosas de normativa, la charla tiene que ver más con vivencias personales que me han pasado en el ámbito de Cruz Roja o de bomberos, que tienen que ver con seguridad, con bioseguridad aplicada a primeros auxilios. Bueno, ahí un poco adelantó Marcelo, un poco de mi historia personal y profesional. Soy licenciado en Seguridad, Higiene y en Control Ambiental Laboral. Egresé de la UFLO en el 2007. Yo tengo algunos cursos como auditor líder en ISO 14 y otras normas. Y de muy chico, a los 15 años, ingresé como cadete en Bomberos Voluntarios de Quilmes. Hasta los 20 y pico, estuve 6 o 7 años. Y también a los 18 años me metí en el mundo de los primeros auxilios en Cruz Roja, en el año 1998, hace un montón. Hasta el año 2017 fui coordinador de socorros de primeros auxilios de una filial de Cruz Roja en Tandil y miembro también del equipo nacional de intervención, así que estuve en algunas misiones Entre Ríos, en Santa Fe, por inundaciones, por ejemplo. Así que bueno, eso es un poco de resumen
mi experiencia. Bueno, estos son los temas que vamos a ver hoy. Riesgo biológico, un poco, hablar muy poquito de lo que es riesgo y de lo que es peligro, de lo que es un accidente. Vamos a hablar de cultura de seguridad. Vamos a hablar de los 3 pilares de bioseguridad. Vamos a ver un poco de higienización de manos, elementos de protección, todo lo que es desinfección de elementos y ambientes, hablar un poquito de lo que es cabinas de sanitización, que ahora están bastante de moda. Después un poquito de lo que es eliminación de desechos que han estado en contacto con fluidos y con sustancias infecciosas. Y al final, algunas lecciones aprendidas de casos reales que me han pasado a mí, ¿sí? Bueno, ¿qué es bioseguridad? La definición de manual es un poco esta, ¿no? Es el conjunto de normas, medidas de ingeniería, acciones, ¿sí? Procedimientos que se aplican para prevenir que una persona, una comunidad y el ambiente, por accidente entre en contacto con una sustancia infecciosa, ¿sí? ¿Qué es una sustancia infecciosa? Cualquier sustancia que tenga un patógeno, ¿sí? Un germen, que entra a mi organismo y me termine generando una enfermedad. ¿Qué hace la bioseguridad? Bueno, luchar para que eso no pase. ¿Qué es el riesgo biológico? Bueno, justamente el riesgo biológico es la posibilidad ese parásito, hongo o esa toxina ingresa a mi organismo y me genera una enfermedad, ¿sí? ¿Cuáles son las vías más comunes de ingreso de estos agentes infecciosos a nuestro organismo? Pueden entrar por vía aérea, digamos, lo respiro, ¿no? Lo que vemos todos los días ahora con una herida de mi piel, o por las mucosas. Disculpa, se corta. Se está cortando. Apaguen un poquito las cámaras, así tenemos más espacio para el envío. Apaguemos las cámaras un poquito. Ahí está, Mariano. ¿Estás? Vale. No se escucha, Mariano. No está saliendo, Mariano. No está saliendo. Hola, hola, ¿ahora? Ahí, perfecto. Y ahora sí. Perdón. Hay algunos fluidos que son considerados potencialmente infecciosos. ¿Por qué? Bueno, porque son el transporte de estas bacterias y estos virus que están viajando ahí por esos fluidos. Y que, bueno, si yo entro en contacto o un auxiliador o un socorrista entra en contacto con este fluido, que esa bacteria o ese virus ingrese a mi organismo, ¿sí? ¿Cuáles son los fluidos que están considerados potencialmente infecciosos? Bueno, son un poco los que están acá. Hay algunos que son más comunes cuando voy a aplicar un primer auxilio, que son la sangre, la saliva, las lágrimas y el vómito, ¿sí? Son como los 4 más comunes. Pero bueno, obviamente hay muchos más que están acá en listaditos: la orina, excremento, secreciones vaginales, semen, leche materna, líquido sinovial, pleural, amniótico, peritoneal, pericárdico. Y cualquier otro líquido o sustancia que esté contaminada con sangre, ¿no? Bueno, como ustedes sabrán, o los colegas que están más involucrados con el tema de seguridad e higiene, existe lo que es la contaminación directa y la contaminación cruzada, ¿no? ¿Cuándo es contaminación directa? Bueno, cuando entro en contacto, yo como auxiliador, como socorrista o como idóneo en primeros auxilios, directamente con la sustancia o el fluido que está saliendo de la persona, que puede ser sangre, saliva
u otro de los que mencionamos, ¿sí? ¿Cuándo es contaminación cruzada? Cuando entro en contacto con algo del ambiente o algún objeto que esté con la sustancia, ¿sí? O sea, ¿por qué cruzada? Porque no es que estoy en contacto directamente con la fuente del fluido potencialmente infeccioso, sino que estoy tocando algo que está contaminado con esa sustancia. Acá hice un pequeño esquemita como para entender que la contaminación no es algo que es unidireccional, sino que es omnidireccional, ¿no? El fluido, digamos, que sale potencialmente infeccioso, que sale de la persona, nos puede, podemos estar en contacto directamente con él, pero también este fluido puede estar en el ambiente, en un objeto, en una ropa, en un elemento, y potencialmente infectarnos. Bueno, ¿cuáles son las actividades que tienen riesgo o mayor riesgo biológico, ¿no? O potencial exposición a la contaminación con algunos de estos fluidos que hablamos? Bueno, hay un montón. Las actividades que tengan que ver con la salud, por supuesto, enfermería, medicina, odontología, ¿sí? Kinesiología. Los técnicos de la salud, los instrumentistas, los docentes que trabajan con niños, ¿sí? Que muchas veces tienen que en el aula atender a algún chico que se lastimó, los empleados de los lavaderos de ropa, la gente de seguridad y vigilancia, bomberos, brigadistas en las fábricas, los forenses también, y la gente que está en la escena de un crimen. Pero en los que nos vamos a enfocar hoy, hay un perro ahí que ladra. No sé quién tiene el micrófono abierto. En lo que nos vamos a enfocar hoy es en el riesgo de la gente que aplica primeros auxilios, ¿sí? Los socorristas, los voluntarios, y la gente idónea. ¿Qué quiero decir con idóneo? Bueno, se supone que la gente que estamos trabajando en higiene y seguridad somos idóneos para aplicar primeros auxilios, o cualquier persona que haya hecho un curso de primeros auxilios también tiene el conocimiento para hacerlo, ¿no? Bueno, acá vamos a hablar un poquito de lo que es riesgo y de lo que es peligro, que no es lo mismo. Para entender un poquito lo que es riesgo y peligro, a mí me gusta siempre usar esta analogía del tiburón en el agua. El peligro, en esta imagen que ven acá del tiburón, son los dientes del tiburón en sí, ¿sí? Si yo entro en contacto con los dientes del tiburón, posiblemente me genere un daño, ¿sí? Una pérdida, una lesión, una infección o una enfermedad. Eso sería el peligro. ¿Qué pasa si yo no entro al agua? No va a estar el peligro. Pero si entro al agua, ahí empezamos a jugar en lo que es el riesgo, ¿sí? Si yo entro al agua, ya está la posibilidad, es decir, el riesgo, de que los dientes del tiburón me generen una lesión, un accidente. Es una posibilidad, ¿no? Y es ahí donde trabajamos los especialistas o los profesionales y los técnicos en higiene y seguridad, en disminuir el riesgo, ¿no? Disminuir la posibilidad de que ese tiburón, de ese peligro, entre en contacto con la persona. Después hay otros dos factores que también son muy importantes, que son la severidad y la gravedad. La severidad tiene que ver con qué daño me va a causar el ataque de ese tiburón, ¿sí? Me va a generar la muerte, me va a generar una lesión muy grave, irreversible, me va a generar un daño a la salud, una infección, una enfermedad, una incapacidad, ¿sí? Y la probabilidad, ¿qué tan probable es que me pase? ¿Sí? ¿Cuántos tiburones hay en el agua? ¿Cuántos peligros hay en el lugar de trabajo? ¿Están cerca de mí? ¿Sí? ¿Están lejos? La dosis, ¿no? ¿Qué tan seguido yo me meto al lugar o al agua donde están los tiburones, ¿no? Eso tiene que ver con la probabilidad, con la exposición.
después un poco una definición de manual de lo que es un accidente, ¿sí? Un accidente es, bueno, un hecho súbito, violento, ¿sí? No planeado ni controlado, en el cual la acción o reacción de un objeto, energía, sustancia, organismo, eso tiene que ver con bioseguridad, persona resulta en lesión y pérdida o probabilidad de lesión y pérdida, ¿sí? Hoy nos vamos a concentrar en lo que es un organismo o un microorganismo que me pueda generar una enfermedad. ¿Cómo prevenir eso? ¿Por qué ocurren los accidentes? Bueno, es una sumatoria de eventos que tiene que haber o situaciones para que una persona tenga un accidente. Una acción insegura, es decir, que alguien omita el cumplimiento de alguna norma, algún procedimiento, eso tiene que ver con una acción insegura. Una condición insegura, ¿sí? Algo que está en el ambiente que me puede generar una lesión o una enfermedad, que ya está presente en el ambiente, ¿no? Y después hay otros factores contribuyentes. No voy a meterme mucho acá en la teoría de accidentes, riesgo y peligro, pero un poco para que se entienda, cuando un socorrista, un auxiliador o un bombero está actuando en una emergencia, en una situación, la condición insegura o la condición peligrosa ya está. Y después hay un montón de otros factores contribuyentes que ya están. Por eso en lo que hay que trabajar mucho es en no cometer ninguna acción insegura para no cometer un accidente, ¿sí? Si yo digo que un accidente para que suceda, tengo que tener estos tres pilares: la acción insegura, la condición peligrosa o insegura, y los otros factores contribuyentes, como por ejemplo el estrés o la falta de entrenamiento. Si yo en un accidente ya tengo la condición insegura, ya la situación es peligrosa, solo me falta que me equivoque para lesionarme o enfermarme, ¿no? Y ahí terminamos con una pérdida, con una lesión o con una enfermedad. Bueno, para los que están en el mundo de seguridad e higiene, esto capaz ya lo conocen, es la famosa pirámide de Bird. Y no voy a entrar mucho acá, pero sí, digamos, hay una relación entre los accidentes graves y las muertes, los accidentes con pérdida de días y sin pérdida de días, en el sentido de que son, digamos, la parte que más se ve siempre en las empresas o en las organizaciones, la parte de la pirámide que tiene más visibilidad. Pero un poco con este gráfico lo que quiero visibilizar es que siempre estamos trabajando mayormente en esta parte de la pirámide, que es lo que se ve, ¿no? Cuando trabajamos los de higiene y seguridad, generalmente, cuando hay accidentes o cuando hay incidentes, cuando hay un daño o una pérdida, ¿sí? Pero eso ya pasó, esa es la parte, digamos, de trabajo reactiva nuestra, y yo creo que la más importante es la base de la pirámide, ¿sí? Que tiene que ver con los avisos de riesgo, con esto de la prevención en cuanto a formar a la gente, capacitarnos, entrenarnos, escuchar las recomendaciones que nos dan los trabajadores, ¿sí? Hacer este tipo de reuniones también tiene que ver con la parte proactiva del trabajo de higiene y seguridad, que tiene que ver con la capacitación, con el entrenamiento, con los encuentros entre profesionales, ¿no? Cuanto más trabajemos en la base de la pirámide, ¿sí? Cuanto más nos entrenemos, cuanto más nos capacitemos, más se va a achicar la pirámide y menos accidentes vamos a tener. ¿Sí? Por eso hoy estamos acá capacitándonos. Bien. Situaciones más peligrosas en la aplicación de primeros auxilios. ¿Alguno me podría decir alguna que se le ocurra, que sepa, que le haya pasado? Pueden usar el chat, si quieren hacer una.
La exposición a sangre ajena. Bien, cuando hay fluidos, sí. Creo que es la principal, perfecto. ¿Alguna más? Un accidente automovilístico, estar en medio de la calle con el riesgo de que te pueda pasar también a vos. Bien, bien. Son varias. Yo puse acá algunas. Y fíjense que está la gota de sangre. Porque siempre que hay heridas abiertas, hemorragias o alguna eventración es cuando algún órgano, mayormente intestino, está por fuera del cuerpo. Siempre que hay sangre, obviamente va a ser una situación bastante peligrosa. Otra que enumeré son las fracturas expuestas, ¿sí? Cuando hay una fractura expuesta, va a haber una rotura del tejido de la piel y seguramente va a haber una hemorragia también. Cuando hay un parto de emergencia, ¿sí? Siempre que hay un parto de emergencia, hay bastante fluido, líquidos ahí en juego en la situación. Cuando hay un paro cardiorrespiratorio o una obturación, ¿sí? Cuando alguien se ahoga, también muchas veces hay bastante fluido en juego, suele haber vómitos, ¿sí? Líquidos que salen del cuerpo. Una situación también bastante peligrosa en primeros auxilios es el después. Si yo participé en una situación que hay bastante fluido o sangre, después cuando viene la parte de sacarme el EPP, perdón, de sacarme la protección, sacarme el barbijo, los guantes o los anteojos que están contaminados con sangre, también es una situación bastante peligrosa, ¿sí? Que muchas veces no es tenida muy en cuenta. Que vamos a ver hoy también un poquito de eso, de la parte de desecho del elemento de protección. EPP es elemento de protección personal. Catástrofes. ¿Qué es una catástrofe? Cuando tengo, por ejemplo, múltiples víctimas, ¿sí? Cuando mis recursos para dar una respuesta a una emergencia se ven, digamos, sobrepasados por la demanda que tengo, ¿no? Cuando hay múltiples víctimas, por ejemplo, no sé, en un gran incendio o una gran explosión, o un accidente aéreo, ¿no? Ahí hay, digamos, tal locura en general en el trabajo ese, a veces, muchas veces desorganización, y eso me lleva a cometer descuidos que me terminan dejando en contacto con sustancias infecciosas. Cuando hay eventos masivos, ¿sí? Después les voy a comentar alguna situación, una experiencia personal de un evento masivo, donde reina siempre mucho la confusión, donde hay gran cantidad de personas y a veces es bastante complicado mantener esto de la bioseguridad. Cuando hay situaciones de tensión social o de violencia, como decía ahí alguien, por ejemplo, en la calle, cuando hay un accidente, que muchas veces hay situaciones de conflicto, mucho nerviosismo o de violencia, y bueno, también a veces se torna peligroso mantener distancia o cumplir con todas las normas de bioseguridad. Y por último, los espacios reducidos o con baja visibilidad, ¿sí? Cuando me toca trabajar en un lugar incómodo, pequeño, o cuando no veo lo que estoy haciendo, ¿sí? Ahí también es bastante peligroso para mantener las normas de bioseguridad. Ahí me estaba faltando uno. Cuando trabajo con personas bajo efectos del alcohol o con sustancias psicoactivas, ¿sí? Es bastante complicado trabajar con ese tipo de personas así en ese estado, porque, bueno, no nos van a hacer caso en todo lo que le digamos, se van a mover, y bueno, eso complica bastante las cosas. Bueno, ¿me están escuchando ahí? Sí. Sí, se escucha. Sí, perfecto. Perfecto, Mariano. Sí, está saliendo bien, Mariano. Listo. Se me trabó la presentación. Pasan las mejores familias. Sacale la pantalla completa y volvela a poner. La saco y bueno.
Pasan las mejores presentaciones, Mariano. A ver ahí. Perdón, ¿eh? Bueno, ahí vamos. Bueno, objetivos en bioseguridad, ¿no? ¿Cuáles son los objetivos para finalmente no infectarme y no enfermarme? Bueno, reconocer situaciones de riesgo, ¿no? Estuvimos viendo algunas. Saber cuáles son las situaciones a las que me voy a enfrentar en las diferentes situaciones más peligrosas, ¿no? Prevenir las infecciones, obviamente, prevenir que un microorganismo entre en contacto conmigo, con mi cuerpo y que me termine enfermando. Prevenir los accidentes, ¿sí? Un poco vimos que es un accidente. Aplicar medidas preventivas. Esto que estamos haciendo ahora es una medida preventiva de bioseguridad, ¿sí? La capacitación es fundamental. Separo capacitación de entrenamiento, ¿sí? Una cosa es capacitarme, hacer esta charla que estoy haciendo ahora, participar, y otra cosa es entrenarme. Son dos cosas distintas, ¿sí? Capacitarme puede ser teórico, ahora entrenarme es hacerlo, practicarlo, y es la mejor manera de aprender. Producir cambios de actitud y comportamiento, ¿sí? Esto tiene que ver con la cultura de seguridad. Hacer hábito de la seguridad, ¿sí? Que sea costumbre, que sea un reflejo. Y establecer normas de bioseguridad, ¿sí? Es un punto clave también el tema de saber cómo voy a hacer las cosas y estandarizarlas, ¿sí? Cuando hablamos de bioseguridad hablamos de 3 pilares, que son un poco los que vamos a ver hoy y son el eje de la charla. Uno de los pilares es la universalidad, que tiene que ver con esto de estandarizar la forma de trabajo en primeros auxilios. El otro pilar son las barreras de protección, que tienen que ver con las medidas de protección, de seguridad para la persona que está trabajando en esto. Por ejemplo, el uso de elementos de protección. Y el tercer pilar es la cultura de seguridad, ¿sí? Que tiene que ver con el hábito, con la costumbre de trabajar de forma segura. Perdón, ¿podías repetir la universalidad? Sí, ahí me meto en universalidad. No sé quién me habló. ¿Qué es universalidad? Tiene que ver con aplicarlo siempre, ¿sí? Es decir, no aplicar una bioseguridad que sea selectiva. Y después vas a entender un poquito mejor por qué digo esto. ¿Cuándo voy a aplicar las normas de bioseguridad? Con todas las personas que atienda, ¿sí? Sin distinguir edad, si son chicos, si son grandes, ni el sexo, nada, ¿sí? Siempre, todas las personas. En todas las clases de prestaciones, ¿sí? Si es una prestación que yo voy a hacer en la calle cuando iba caminando y vi un accidente, o si es una prestación en el lugar de trabajo y soy socorrista en una fábrica, ¿sí? Siempre tengo que aplicar las normas de bioseguridad. Todos los involucrados, ¿sí? Tanto si soy el socorrista que va a atender a la persona, si soy el coordinador, el jefe de los socorristas, si soy la persona que está trabajando en la logística de la aplicación de primeros auxilios, o si estoy en el parque de materiales, si soy la persona que va a limpiar los elementos que usé en la atención, ¿sí? Todos los involucrados tienen que cumplir las normas de bioseguridad. Todas las situaciones y ocasiones, ¿sí? Como le decía antes, si estoy en la calle, si estoy en mi casa, si estoy en el trabajo, si soy un profesional que me dedico a esto, siempre tengo que aplicar las normas de bioseguridad. ¿Quedó claro ahí a la persona que me preguntaba? Perfecto, Mariano, perfecto, gracias. Bueno, empezamos con un poquito con barreras de protección. Bueno, voy a hablar de un tema
muy trillado ahora con el problema de la pandemia, que es el lavado de manos, ¿sí? Un poco capaz que lo tienen aburrido con esto, pero es fundamental y básico en bioseguridad el lavado de manos, ¿sí? Es clave. Es clave por esto de la contaminación cruzada. Trabajando, aplicando primeros auxilios, todo lo que toque voy a potencialmente pensar que está contaminado. Y también voy a evitar lavándome las manos esto de la contaminación cruzada, ya sea de la víctima al socorrista o del socorrista a la víctima, ¿sí? De forma bidireccional. Lavarme las manos, digamos, reduce la flora normal, o sea, la cantidad de bacterias que yo tengo normalmente en mi piel, en las manos, y va, digamos, a remover toda la flora transitoria que tengo en las manos, y va a evitar que yo disemine también los microorganismos que tengo en mis manos al paciente o a la víctima que voy a atender. Siempre me tengo que lavar las manos, ¿sí? Antes y después de tener contacto, incluso con guantes, con sangre, obviamente, fluidos corporales, ¿sí? Excreciones, secreciones, personas en general, incluyendo los niños, ¿sí? Muchas veces hay gente o personas, incluso profesionales, que aplican primeros auxilios y cuando son niños, no sé, por una creencia personal o cultural, por ejemplo, no usan guantes. Y eso tiene que ver con la universalidad, ¿no? Siempre, siempre tengo que protegerme, sea quien sea. Cuando toco antes y después de tocar objetos contaminados o potencialmente contaminados, me lavo las manos. El lavado de manos tiene una técnica de lavado de manos que ahora seguramente los deben tener cansados en todos los medios de verlo, de cómo es la técnica de lavado de manos. Pero también hay una técnica para higienizarse las manos con solución hidroalcohólica, o sea, con alcohol en gel, que es un poco lo que le quiero mostrar hoy, para no hablar tanto del lavado de manos, que ya es bastante conocido. Así que ahora vamos a ver un pequeño video que dura menos de 2 minutos, que explica la técnica de cómo higienizarme con alcohol en gel. Fíjate si le puedes dar volumen a la máquina, Mariano. No sale el audio, me parece. ¿No sale el audio? No, yo no lo estoy escuchando al menos. No, se escucha muy bajito. No se escucha nada el audio. No se escucha nada del audio. No se escucha. Bueno, a ver. Ahí voy, ¿eh? Capaz que le tenés que sacar, ¿sabes qué? Tenés que sacar. Tienes que darle compartir audio debajo donde dice grabar. Debajo de grabar. Sí, un poquito más abajo, dice compartir audio del video. No lo encuentro. Bueno, en todo caso. Me parece que está en cámara. Fíjate que está en cámara, me parece que está en micrófono, ¿eh? Bueno, no importa. En todo caso, Marcelo, después se lo mandamos por mail. Sí, claro. Sí, claro. Así no perdemos tiempo. Dale, perfecto, dale. Listo, dale. Bueno, vamos a meternos un poquito en lo que es barrera de protección, elementos de protección personal, ¿sí? Siempre decimos lo que trabajamos en prevención, o muchas veces decimos que la mejor manera de protegerse y no accidentarse o no enfermarse
es alejarse del peligro o alejarse de... Tengo que estar atrapada con... Sí, así que todo... Hay un micrófono abierto, ¿no? Bueno, siempre decimos que la mejor manera de no accidentarnos o prevenir el accidente es alejarnos del riesgo, ¿sí? Mantener una distancia, alejarnos del peligro. En este caso no lo vamos a poder hacer, porque sí o sí, para aplicar primeros auxilios hay que estar muy cerquita del peligro, ¿sí? De la persona que potencialmente esté infectada o alguno de sus fluidos esté infectado con algún virus o alguna bacteria. Así que acá no hay muchas medidas de ingeniería para aplicar para prevenir el accidente o la enfermedad, y nos va a quedar el último recurso, ¿sí? Que es usar un elemento de protección personal. Y algunas medidas, digamos, procedimentales o administrativas que tienen que ver con la capacitación, el entrenamiento, y bueno, y el lavado de manos. No tenemos mucho más para prevenir una infección cuando aplica un primer auxilio. ¿Qué barreras de protección o qué elementos de protección personal deberían usarse para aplicar un primer auxilio? Generalmente usamos protección craneana, casco de seguridad, ¿sí? Pantallas, protección ocular, anteojos, gafas, protectores faciales, protección respiratoria, ¿sí? Barbijos, máscaras, mascarillas de RCP, protección de las extremidades, ¿sí? De las manos, guantes, protección de la piel en general, ¿sí? Indumentaria, ropa de seguridad, y protección de las extremidades inferiores, o sea, de los pies, calzado de seguridad, calzado cerrado, calzado impermeable, ¿sí? Y ahora nos vamos a meter uno por uno para ver cómo usarlos y qué tipos de protección existen. Casco de seguridad. Van a ver que cuando hay, por ejemplo, en una fábrica, grupos de socorrismo o grupos de socorrismo voluntarios, como hay en Argentina, generalmente usan cascos de seguridad para aplicar primeros auxilios, ¿sí? ¿Por qué? Bueno, porque muchas veces me meto en lugares que son reducidos, que son intrincados, y está la posibilidad o el riesgo de golpearme la cabeza o de que alguna sustancia o alguna energía entre en contacto con mi cabeza y que se produzca un accidente. ¿Qué recomendamos? Bueno, obviamente que estos cascos estén homologados o construidos bajo alguna norma, norma IRAM Argentina o alguna norma homologada en Argentina, ¿sí? Obviamente los cascos, como cualquier elemento de protección, son de uso personal, tiene que estar correctamente mantenido, lo tenemos que revisar, ¿sí? Periódicamente, que no estén rotos, que cumpla su función, y también almacenarlos correctamente, ¿sí? En mi experiencia personal, muy pocas veces vi lugares, hablo de grupos de voluntarios, donde le hayan dado mucha bolilla al tema de almacenar correctamente los elementos. Generalmente están en un cuartito por ahí al fondo, todo amontonado, mal almacenado, sucio. Un poco la realidad es esa, porque no siempre se tienen los mejores lugares. Pero bueno, dentro de todo hay que tratar de que estén limpios y que estén bien almacenados, bien protegidos. Generalmente, acá puse una calva que no es la mía, es la de Homero Simpson. Generalmente cuando aplico un primer auxilio me va a agarrar sin casco, es una realidad, porque generalmente cuando tenga que aplicar un primer auxilio me va a agarrar en mi casa, en la calle, o cuando voy manejando en el auto y veo un accidente y si tengo la vocación y el conocimiento, me voy a bajar y aplicar primer auxilio y no voy a tener el casco, la realidad es esa, ¿no? Pero bueno, lo recomendable es la protección craneana siempre. Ojos, protección ocular. ¿Qué elemento voy a usar cuando aplique primeros auxilios por norma de bioseguridad? Bueno, recomendamos obviamente siempre usar algún tipo de protección ocular como anteojos, antiparras, y un elemento que ahora se ve bastante, que son los
protectores faciales, ¿sí? Esto obviamente lo que va a hacer es impedir que cualquier fluido, como sangre, saliva u otro líquido, entre en contacto con mis mucosas, ¿sí? Con mis ojos, con mi nariz, o con mi boca en el caso de que no tenga protección respiratoria colocada. Y también tienen que estar construidos bajo normas IRAM, acá en Argentina, o alguna norma homologada por IRAM, ¿sí? ¿Qué quiero decir con esto? Que tiene que ser un elemento que esté certificado, ¿sí? No puede ser cualquier elemento que consiga por ahí. Tiene que estar certificada su construcción. ¿Por qué? Porque esto, bueno, me garantiza que está construido bajo cierta calidad que no me va a fallar al momento de usarlo, ¿no? También, como todo elemento de protección, los tengo que revisar periódicamente y almacenarlos también cuidadosamente, ¿sí? Una cosa de esto, antes de ir a otro tema. Los anteojos de seguridad, digamos los estándar, los convencionales, están pensados para protegernos contra polvo, ¿sí? No contra líquidos. Si voy a adquirir algún anteojo de seguridad, ya sea para uso personal o en la organización en la que estoy, les recomiendo que usen antiparras o anteojos de seguridad que tengan un buen sellado, ¿sí? Ya sea un sellado con poliuretano, como este. No sé si ahí se llega a ver. Este es un anteojo convencional, pero tiene un sellado, ¿sí? De poliuretano, que lo que va a hacer es dar un mejor ajuste y no va a permitir que los fluidos entren por arriba o por los costados del anteojo, ¿sí? Bueno, protección respiratoria, y esto es todo un tema aparte. ¿Qué elemento voy a usar para proteger mis vías aéreas cuando aplica un primer auxilio? Y más ahora en esta pandemia, ¿no? ¿Para qué voy a usar protección respiratoria? Bueno, para no infectarme o entrar en contacto con partículas, vapores, aerosoles, que ingresen a mis vías respiratorias. Generalmente lo que más se ve, la gente que trabaja o es idónea en primeros auxilios, usar barbijo, ¿sí? Y voy a diferenciar barbijo de mascarilla o respirador, son dos cosas distintas. ¿Sí? La primera imagen que ven acá, esto es un barbijo, ¿sí? Comúnmente lo van a ver que es usado en el ámbito hospitalario, en el ámbito de salud, ¿sí? Es un barbijo de tela que acá en Argentina tiene una aprobación de ADMAT. Y esto que ven acá al lado es un respirador o una mascarilla, ¿sí? Que esto es un elemento de protección que tiene una certificación de NIOSH, ¿sí? Habrán escuchado hablar de N95, R95, P1, P2, P3, ¿sí? Esas P1, P2, P3, R95, N95 son normas de NIOSH, ¿sí? Que es una institución de Estados Unidos, Instituto Nacional de Salud Ocupacional, que regula y normaliza este tipo de elementos, ¿sí? Otro elemento que voy a usar son las semimáscaras o media máscaras, ¿sí? Que es la figura esta que están acá, que ven que tienen un filtro de color rosa. Y también máscaras completas o máscaras full face, ¿sí? Todo este tipo de elementos, como cualquier elemento de protección, también tienen que estar construidas bajo norma IRAM o alguna homologada por IRAM, acá en el caso de Argentina, como pueden ser las NIOSH. Tienen que ser de uso personal, ¿sí? Es para que la use una sola persona, no son elementos de uso colectivo. Tienen que tener un uso racional, ¿sí? Criterioso, y lo mismo también, almacenarse de forma correcta cuando no son descartables, ¿no? En el caso de que sean descartables, son de un solo uso. Un tema de los barbijos, para aclarar, los barbijos no filtran gases ni vapores químicos, ¿sí?
Estamos hablando de un elemento de protección solo para el uso en salud. Bueno, acá me voy a meter en un tema bastante polémico y voy a hablar un poco de los respiradores que le llamamos egoístas. ¿Por qué? Son los respiradores que tienen válvula. Habrán visto que hay algunas mascarillas o respiradores que tienen una válvula, ¿sí? Puede estar al frente o puede estar en algunos de los laterales, según la marca y el modelo que utilicen. ¿Qué pasa con estos respiradores? ¿Por qué le decimos egoístas? Porque tienen una alta protección en lo que es de afuera hacia adentro, es decir, van a proteger al usuario de este respirador, a la persona que lo usa, pero como tienen una válvula de exhalación, ¿sí? Que es una válvula que hace que el dióxido de carbono que yo exhalo en mi respiración no quede en el interior del respirador, esta válvula va a cumplir la función de sacar ese dióxido de carbono que yo exhalo, pero también va a sacar microgotas del condensado de mi respiración, ¿sí? Y en esas microgotas, ¿sí? En esas pequeñas gotitas de saliva que van a salir por esa válvula, voy a estar desparramando por ahí el líquido potencialmente infeccioso, ¿se acuerdan? Que es, por ejemplo, la saliva, ¿no? Por eso hablamos de respiradores egoístas. Eso pasa con todos los respiradores que tienen válvula de exhalación. Puede ser un respirador como este, que en este caso es un N95 de 3M, pero bueno, puede ser un P1, un P2, que son diferentes niveles de protección que tengan válvula de seguridad. También pasa con las mediamáscaras, ¿sí? También es un respirador egoísta. Tiene una válvula de exhalación, que es la que ven marcada acá en color naranja, y pasa lo mismo. Va a proveer de una excelente protección para quien lo usa, para el usuario, pero bueno, está la posibilidad que cuando condense la respiración se formen microgotas en la válvula y que terminen decantando sobre una superficie o sobre una persona. No quiere decir que esto no lo pueda usar. Siempre en bioseguridad o en seguridad de la escena del socorrista o de la persona que va a trabajar aplicando primeros auxilios, siempre reina la prioridad de mi protección. ¿Sí? Suena un poco egoísta, también eso, pero si no tengo la posibilidad de usar otro elemento superior a lo que tengo, no tengo otra cosa, no voy a dejar de usar este tipo de protección. ¿Sí? Pero bueno, está bueno que sepamos esto. Después les voy a compartir, ahora no voy a entrar por una cuestión de tiempo, esta tabla que es de un colega de España, Pablo Medina Sánchez, que es un técnico en prevención español, que capaz que lo vieron esto, diseñó una tabla con todos los respiradores que existen en el mercado, por norma, y los separó en los egoístas y los no egoístas, y en los eficientes y los no eficientes, ¿sí? Después se las voy a compartir, pero bueno, es un poco lo que hablamos antes. Bueno, nos vamos a meter un poco en casos reales acá en Argentina y la tendencia hoy de protección respiratoria en actividades de rescate sanitarias o de primeros auxilios. Ahí lo que están viendo es una foto de una intervención de bomberos voluntarios de Villa Gesell, hace poquito, el 3 de junio, donde tuvieron que colaborar con el hospital local en el rescate de una persona con síntomas de COVID y sacarla, extraerla de la vivienda y llevarla hasta la ambulancia. Muchas veces personal sanitario o de ambulancia solicita a personal de bomberos colaboración técnica en este tipo de casos, ya sea porque la persona tiene una movilidad muy reducida o porque es obesa, bueno, o por otro tipo de cuestiones. La tendencia que estoy viendo ahora en Argentina en este tipo de situaciones es directamente usar equipos de respiración autónoma, ¿sí? Como ven acá en la foto,
directamente están usando equipos respiratorios de circuito abierto o equipos respiratorios autónomos, ¿sí? No se quedan con la máscara simplemente. Y trajes de protección química en este caso, que después vamos a ver un poquito cuál es cuál. Acá también hay un caso en Ciudad de Buenos Aires, también lo mismo. El personal de SAME, el 12 de abril de este año, pide colaboración a bomberos de la ciudad para bajar a una persona de un nivel elevado de un edificio con síntomas de COVID, ¿sí? También ven que están usando equipos respiratorios. ¿Por qué les parece que están usando equipos respiratorios autónomos en estos casos? Por el tema del COVID. Sí, pero ¿por qué? Justamente para evitar el contacto de los fluidos con el infectado. Sí, pero ¿qué pasa? Como les dije, en este caso, por ejemplo, de la foto que estamos viendo ahora, es un plano elevado, es decir, que la persona está, no sé, en un piso 2, un piso 3 o un piso 8. Imagínense que hay un contacto muy cercano con el paciente, con la víctima, y hay una serie de movimientos que va a ejercer el socorrista que no son normales, ¿sí? Va a subir una escalera, va a bajar una escalera, en este caso con una silla, ¿sí? En un lugar reducido, incómodo. Entonces, como que es necesario extremar las medidas de seguridad. Claro, pero en ese caso sería para generar una atmósfera propia, ¿no? Y evitar el contacto con ese COVID. Claro, sí. Un equipo autónomo es un equipo de aire respirable, ¿sí? En el cilindro que ven acá hay aire respirable, ¿sí? No hay oxígeno, hay aire. Y es un sistema de circuito abierto. Es decir, el operador está respirando el aire que está contenido bajo presión en el cilindro, ¿sí? Y después cuando lo exhale, la máscara tiene una válvula de exhalación donde va a exhalar el aire que quedó y el CO2. También es este tipo de equipo es un respirador egoísta, ¿no? Sí, bueno, es egoísta, también iba a decir eso. Pero muchas veces hay que extremar las medidas de seguridad para el socorrista o para la persona que va a ayudar, para que después pueda seguir ayudando a otras personas, ¿no? ¿Alguna pregunta hasta acá con esto? ¿Vamos bien? Perfecto. Sí, Bueno. perfecto. Bien. Ya estamos casi en una hora, así que voy a ir apurando un poquito. Tema guantes. ¿Qué guantes voy a usar cuando aplico primeros auxilios? ¿Qué es lo que más se utiliza? Bueno, guantes de látex o guantes de nitrilo. ¿Cuál es la diferencia entre guantes de látex y guantes de nitrilo? Es simple. Los guantes de nitrilo tienen protección química. Los guantes de látex no, ¿sí? Básicamente la diferencia reside ahí, ¿sí? Un guante de nitrilo quizás pueda llegar a soportar alguna salpicadura de un producto químico corrosivo, por ejemplo, ¿sí? Alguna pequeña microgota o pequeña salpicadura. No por mucho tiempo, pero la va a soportar mucho más que un guante de látex. ¿Qué otros guantes también estamos o están utilizando? Son los guantes de rescate o guantes de bombero, ¿sí? Que son los guantes amarillos que están por ahí, que ven por acá, que son guantes que generalmente se usan por encima del guante de nitrilo o el guante de látex, porque me dan protección mecánica, ¿sí? Un guante de látex o un guante de nitrilo no se va a bancar que yo levante algo pesado, o que levante una tabla de raquis, o que levante una silla de ruedas, ¿sí? Se van a cortar, se van a romper, y van a dejar mi piel expuesta a la sustancia potencialmente infecciosa. Entonces, generalmente se usan guantes de protección mecánica. Lo mismo, los guantes tienen que estar construidos bajo alguna norma de calidad, ya sea IRAM, o NIOSH, o alguna norma europea, la que sea, pero tienen que estar construidos bajo normas de seguridad. Protección de la piel, ¿sí? Del epitelio. Esta es una foto real. Esta foto de la izquierda es en un recital de Indio Solari en Tandil 2016, y la otra de una cobertura también en Tandil de Cruz Roja.
Y bueno, esa era en general la ropa que se utilizaba en los operativos o en las coberturas, ¿sí? Hoy, bueno, las cosas han cambiado un poco, pero básicamente lo que recomendamos cuando voy a aplicar un primer auxilio es que haya mangas largas, que no haya shorts, que no haya musculosas, que no haya calzas, es decir, que esté la menor cantidad de piel expuesta, la menor cantidad expuesta posible, ¿no? Bueno, otra vez se me trabó la presentación. Hacer el mismo procedimiento, Mariano. Salgo y vuelvo a entrar, sí. Ahí está. Perdón, No. Ahora pasalo primero internamente, fíjate si pasa y después compartilo. Ahí va, perfecto. Perdón, Fíjate si... Ahí va. Bueno, en cuanto a lo que es ropa de protección, existen 4 niveles de protección de indumentaria para riesgos, ya sea químicos o biológicos, ¿no? Hoy vamos a hablar de los biológicos. Pero para que sepan, hay 4 niveles y están denominados en letras, ¿sí? El nivel A es el máximo nivel que hay de protección, que es un nivel que se denomina encapsulado, ¿sí? La persona está totalmente encapsulada del ambiente y se utilizan con un equipo respiratorio autónomo como los que veíamos antes, ¿sí? Con el tubo de aire. Después existe un nivel B, que también se utiliza un equipo respiratorio autónomo, pero la persona no está totalmente encapsulada, ¿sí? Ahí lo que vemos es un traje de tela Taiken, ¿sí? O más conocidos como los amarillos, de la empresa DuPont, y un equipo respiratorio autónomo. Guantes y calzado impermeable, ¿sí? Botas, generalmente. Después vamos a un nivel C, que es lo más común, lo que estamos viendo ahora en los operativos sanitarios, ¿sí? Que son, consiste en un overol o mameluco de tela Tyvek o Taiken, que ahora vamos a ver cuál es la diferencia. Una protección respiratoria con máscara full face, ¿sí? Con filtro, guantes y calzado impermeable. Y el más bajo de los niveles es el nivel D, que es el con el que estamos viendo los médicos ahora que están trabajando con el tema de COVID, y que es ni más ni menos que un camisolín, ¿sí? De tela hemorrepelente o hidrorrepelente, guantes, una pantalla facial, una protección respiratoria con mascarilla, pantalón, digamos, de lambo sanitario y cubre calzado. Bien. Tema indumentaria, que sí, que no. Que no recomiendo bajo ningún concepto la tela no tejida de polipropileno, ¿sí? O también conocida como friselina, ¿sí? He visto un montón de veces, incluso una industria farmacéutica, usar este tipo de elementos de friselina que están construidos bajo ninguna norma, no tienen ningún tipo de certificación, ¿sí? Por ende no tienen ningún tipo de protección. No me aseguran ningún tipo de protección. Que sí, telas tipo SMS, hidrorrepelente o hemorrepelente, que estén con aprobación de ANMAT, ¿sí? Los famosos camisolines que ven acá a la derecha. Que sí, mamelucos de telas Tyvek o Taiken. ¿Sí? Las telas Tyvek o Taiken son una marca en realidad de la empresa DuPont, ¿sí? Que son telas que ofrecen protección química y contra microorganismos. Este equipo que ven acá, que tienen, ven que tiene unas líneas azules, esas líneas azules lo que son, están sellando las costuras, ¿sí? Es una protección extra que está sellando la costura del traje Tyvek.
Y el otro que ven acá es un overall tipo Taiken, que es una protección superior. Esto después se los voy a compartir, son las tablas de protección de los equipos Tyvek, ¿sí? Cuáles me van a servir para trabajar en primeros auxilios y cuáles tienen poder de bioseguridad. No todos los Tyvek tienen poder de protección para bioseguridad, sino que son de la línea 600 hacia arriba, ¿sí? La línea 600 y 800 de Tyvek. O sea, no cualquier Tyvek que compre me va a asegurar protección contra microorganismos o contra fluidos infecciosos. ¿Cómo sé que el traje que compro o el que tengo me va a ofrecer protección contra microorganismos o contra fluidos potencialmente infecciosos? Tienen que buscar este logo que ven acá, que es el logo de la protección o de bioseguridad, ¿sí? Que son esas tres C que están como enfrentadas. Ese logo me va a decir que esa ropa está construida bajo esta norma EN 14126, ¿sí? Y me voy a asegurar de que me va a ofrecer la protección que estoy buscando. Después de esto también se los puedo pasar para que lo vean bien en detalle. Y vamos a meternos en algunos casos reales que estuve viendo hace poquito. Esto es un trabajo de posta sanitaria, de vacunación, en un barrio popular en Quilmes, provincia de Buenos Aires. Y acá vemos una persona que está vacunando contra gripe A. Está usando un traje Tyvek con las costuras selladas, ¿sí? Como ven ahí. Pero vi algunas cosas que me llamaron la atención. Primero, si yo uso un traje Tyvek, esa va a ser mi protección externa suprema, digamos. Voy a evitar ponerme algo encima de esa prenda, porque se supone que es la prenda que estoy usando para no contaminar mi ropa. O sea que no voy a poner mi ropa por encima de ese traje, ¿sí? Es algo que me llamó la atención de esta foto. Tema de relojes, pulseras y anillos, ¿sí? Cuando uso guantes y estoy trabajando en una actividad sanitaria, no recomiendo usar relojes, ni anillos, ni pulseras, como vemos acá. ¿Qué respirador está usando la persona esta? A ver si alguien me dice. Respirador egoísta. Un egoísta, ahí está, muy bien. Sí, es un 3M, pero tiene válvula de exhalación, ¿sí? No es lo más recomendable. Accesorios. Está bien, se ve que esta persona sí o sí tenía que usar anteojos, pero evitar todo tipo de accesorios como correas o cosas que queden expuestas por fuera del traje, que después voy a tener que descontaminar, ¿sí? Y en toda actividad sanitaria voy a evitar, bueno, se trabó de vuelta la presentación. Voy a evitar el consumo de alimentos o bebidas, como vemos por ahí atrás, ¿sí? Eso tampoco está bueno por el tema de la contaminación cruzada. Perdón que se traba otra vez esto. Bien, y bueno, y por allá atrás hay un señor también, que eso que tiene en la mano es un descartador de agujas para la actividad que están haciendo, y también como está sin guantes. Acuérdense el tema universalidad. Falta de protección. Claro, todo el mundo que esté involucrado en la actividad sanitaria o de primeros auxilios tiene que estar protegido. No importa que no esté en la primera línea, porque si estoy teniendo un objeto que potencialmente podría estar contaminado, también me tengo que proteger. Esto es para que vean que no solo en provincia, en capital también vi algunas cositas. Esto es
también reciente, una campaña de vacunación en Villa 31. Acá la efectora sanitaria está usando un traje de friselina, ¿sí? La verdad que eso no ofrece ningún tipo de protección. Está vacunando también y bueno, está sin guantes, ¿sí? Sin ningún tipo de protección de las manos. La persona a la que está atendiendo tampoco está protegida con ningún tipo de respirador o barbijo o tapaboca. Digamos, acuérdense que la contaminación es omnidireccional, ¿sí? De la víctima al socorrista, del socorrista a la víctima y de ambos hacia el ambiente. La persona que está atrás está con guantes, ¿sí? La que está trabajando con la jeringa, con la aguja, está sin guantes, y lo que está atrás, la persona que está atrás con el celular, está con guantes. Bueno, esto es un poco para cerrar el tema de indumentaria. No siempre que tenga que aplicar primeros auxilios me va a agarrar con todos los elementos de protección disponibles, ¿sí? Me puede agarrar en una fiesta de lujo vestido como James Bond, o me puede agarrar tirado en la arena en la playa, ¿sí? Pero lo que recomiendo de mínima es tener siempre a mano guantes de protección, ya sea de látex o de nitrilo a mano, o en el bolsillo, o en la mochila, o en la cartera. Una cosa que recomiendo siempre para tener guantes bien almacenados y bien protegidos son estos huevitos que vienen dentro del Kinder Sorpresa, ¿sí? Lavarlos bien, higienizarlos, y son excelentes para transportar guantes. Y yo acá tengo hecho un bollo los guantes de látex, por ejemplo. E incluso puedo tener dos pares de guantes, en este caso tengo uno de nitrilo y uno de látex. ¿Sí? ¿Se ve bien ahí? Esto parece una pavada, pero es excelente para transportarlo y tenerlo en el bolsillo o en la mochila, y que no estén ensuciándose o contaminándose. Bien, calzado, bueno. Lo recomendable es usar siempre calzado de máxima, que sea de seguridad, ¿no? Con puntera de acero, y normalizado, pero de mínima, que sea un calzado cerrado, si una zapatilla, bueno, y que no sea una sandalia o una hojota cuando voy a aplicar primeros auxilios. Pero, como les decía, generalmente me va a pasar que cuando tenga que aplicar un primer auxilio, voy a estar en la calle o de vacaciones o en el shopping o paseando, y voy a estar en zapatilla o con algún otro tipo de calzado. Pero bueno, tratar siempre de que sea un calzado cerrado, ¿no? Limpieza y desinfección de todo lo que usé. ¿Sí? Todo lo que use cuando aplico primeros auxilios, los elementos de protección que no sean descartables, la ropa, todo el material de trauma que use, tablas, collares, férulas, los catres, la camilla, los botiquines. Si uso un vehículo, obviamente, muchas veces se usan en puestos sanitarios gazebos o carpas, y todo edificio o lugar que yo use para aplicar primeros auxilios, luego del trabajo tiene que estar lavado y desinfectado, ¿sí? Esa es la recomendación. ¿Con qué lavar? En primer medida, tiene que haber una tapa de lavado, que lo que recomiendo es usar, bueno, un jabón en pan blanco neutro, el jabón común para lavar la ropa, agua y algún cepillo o alguna escoba que sea de cerda blanda, ¿sí? ¿Para qué? Para evitar salpicar para todos lados el agua que estoy usando. ¿Cómo desinfectar? ¿Sí? Los equipos, los materiales, los ambientes, excepto la ropa y los elementos de protección, fácil, con una solución de agua y hipoclorito de sodio, o sea, lavandina, al 10%. También recomiendo lo mismo, usar cepillos blandos, ¿sí? O escobas de cerda blanda, para evitar estar salpicando para todos lados el líquido que estoy limpiando. Si son objetos más chiquitos, ¿sí? Como equipos o elementos más chicos, de menor tamaño, también está bueno, en vez de un balde o usar la manguera, usar algún tipo de aspersor o rociador más pequeño, y un paño, por ejemplo. Pero siempre evitar esto de salpicar o
dispersar más la contaminación. También puede usar amonio cuaternario, ¿sí? Al 1%, que es una sustancia química que tiene gran poder germicida. Bueno, alcohol, 96 grados en porcentaje de volumen, también alcohol puro, al 70% en solución con agua, ¿sí? Tengan en cuenta que siempre estos productos que utilizo siempre tienen algún riesgo químico para la salud, ¿sí? En el caso del alcohol es irritante y es inflamable, así que también tengo que tener cuidado con eso. Y también con el tema de la venta de claro suelto ahora en estos tiempos. Sí, también fijarme eso, que digamos que tenga aprobación de ADMAT. Bien ahí quien acotó. Importante. Que no recomiendo usar hidrolavadoras, por ejemplo, para lavar ambientes, ¿sí? Que lo vi mucho. Son equipos de agua que le puedo aditivar alguna solución jabonosa o algún desinfectante y son de alta presión, pero generan mucha dispersión de la contaminación, ¿sí? Mucha salpicadura. No recomiendo para lavar ambientes contaminados con fluidos. Hablando de sangre o donde aplica un primer auxilio, ¿sí? Cabinas, desinfección con cabinas y arcos. Bueno, todo un tema este. He visto que hay cabinas que usan soluciones de alcohol o de peróxido de hidrógeno, agua oxigenada, de cloruro de benzalconio o amonios cuaternarios y rocían a personas, ¿sí? Los he visto en comercios. He visto hace poco que hay un municipio que compró cabinas que rocían, que impregnan a las personas con ozono, ¿sí? Que también es un gas. Bueno, varios temas con esto. Disculpa, Mariano. Sí. Creo que está prohibido eso por la Organización Mundial de la Sí, Salud. a eso voy. Exacto. Sí, a eso voy. Ahora en este momento porque no está aprobado por el ALMAC. Exactamente, sí. ¿Qué pasa? Voy a estar rociando a personas con un producto químico. Eso, la verdad, que me parece una locura. Por ejemplo, con alcohol, ¿no? Que es irritante, o con amonio cuaternario. El alcohol, además, es inflamable. Hay un municipio que adquirió para todos sus hospitales y los geriátricos que tienen municipales cabinas de ozono, ¿sí? El ozono es un fuerte comburente, o sea que propicia una combustión y además produce, bueno, irritación en la piel, en las mucosas, sensibilidad respiratoria, bueno, un montón de riesgos y peligros. Y bueno, ahí como bien acotaron, ADMAT no recomienda ni aprueba el uso de cabinas o barcos para rociar personas, ¿sí? Hay una cautelar que se presentó en la justicia el día viernes, donde se le está pidiendo a la justicia que obligue al Ministerio de Salud a prohibir la comercialización de este tipo de cabinas. Así que no es recomendable para nada. Sí podría llegar a usar este tipo de cabinas cuando la persona está protegida. Si tengo una persona, un operador, un socorrista que trabajó y está con el traje contaminado, por ejemplo, un nivel B o un nivel A o un nivel C, y está protegida, tiene un traje de protección, una protección respiratoria completa, y la idea es desinfectar ese equipo, está bien, está correcto, pero nunca desinfectar personas, no están pensados para eso. ¿Cómo me desinfecto si quiero desinfectarme después de una intervención o de un trabajo que haya estado en contacto con algún fluido? Bueno, es simple, hay que bañarse. Agua y jabón para las personas. Y los productos químicos y los gases para los equipos y los trajes, ¿sí? Nunca para las personas. Otra cosa que hay... Sí. Sí. Se me bloquea el audio. Con respecto a esas cabinas, solamente se podría utilizar entonces en el caso de que tengas que salir de cierto lugar
desinfectarte teniendo todo el traje, viste, como el cápsula ese que dijiste hoy, y Sí. volver a entrar para entrar limpio, a buscar más gente o a sacar otros O lo que equipos. sea. Sí, sí, exactamente. Esos equipos, en realidad esos productos, están pensados para las cosas, ¿sí? Para desinfectar un equipo, un material, un traje, los pisos. Así que sí, podría llegar a usarlo para cuando termino la intervención y tengo ese equipo manchado, sucio, contaminado, para pasar por ahí. Los está usando la gente de SAME cuando termina de hacer algún traslado con una persona con COVID. Está usando ese tipo de arco, pero obviamente con el traje de protección. Se escucha... Se escucha mal, ¿no? Ahí se escucha mejor. Gracias, me sacaste la duda. Ok. Bueno, sigo. Perdón que se tilda la presentación. ¿Qué más hay para desinfectar elementos de equipos y ambientes? Bueno, luz ultravioleta. Sí, la luz ultravioleta tiene una longitud de onda, digamos, que físicamente elimina los gérmenes, pero nunca para personas. He visto en un hospital municipal que adquirió cabinas que no solo no estaban contentos con echarle ozono a la gente, que también les aplicaban luz ultravioleta. Ahora eso está funcionando, por ejemplo, en San Isidro. La luz ultravioleta genera múltiples riesgos y peligros de irritación de piel, ¿sí? Problemas a largo plazo como, por ejemplo, el cáncer. Pero sí está muy bueno el UV para desinfectar lugares donde haya estado alguien infectado, por ejemplo, con COVID, o donde haya fluidos infecciosos. Hay una experiencia muy buena de SAME, donde adquirieron ambulancias que en el habitáculo donde va el paciente tienen equipos de luz UV, y después de terminada la operación o el traslado de la persona, encienden el equipo y automáticamente se desinfecta la cabina. Hay equipos de limpieza y desinfección que funcionan con vapor, están muy interesantes, donde funciona con una batería así eléctrica y son generadores de vapor, que eso, bueno, lo puedo usar para limpiar pisos o elementos, ¿no? Está el tema de que vimos con qué puedo desinfectar y limpiar y con qué no, pero también está el tema de quién lo va a hacer. Muchas veces, por experiencia propia, se manda, digamos, a la persona más novata o que tiene menos experiencia para hacer este tipo de actividades, ¿sí? Bueno, no olvidarse que también para limpiar y desinfectar hay que estar capacitado y hay que tener algún nivel de experiencia. ¿Qué elementos voy a usar para limpiar y desinfectar? De mínima a un nivel D. De mínima a un nivel D, ¿sí? Un camisolín, guantes, protección ocular, respiratoria y alguna protección ocular o facial, ¿sí? Y de máxima, un nivel C, ¿sí? Que es, bueno, un overall de protección química y biológica, una protección respiratoria con filtros, guantes y calzado cerrado, ¿sí? Eso de máxima. Bueno, vamos terminando con cultura de seguridad, que era el último pilar de la bioseguridad. Por un lado tiene que ver con la actitud, ¿sí? Ser proactivo, tener una actitud preventiva cuando voy a trabajar y voy a estar en contacto con fluidos potencialmente infecciosos, ¿sí? Estimular el cuidado mutuo, ¿sí? Está bueno que yo tenga un montón de conocimientos de bioseguridad, que sea el crack de la bioseguridad, pero cuando trabajo en un equipo, estimular eso en el grupo de trabajo. Divulgar el conocimiento, lo que estamos haciendo ahora, tratar de divulgar lo que sabemos o las experiencias que tenemos con este tema a todo el que podamos. Y por último, que esto de bioseguridad sea un hábito, sea una costumbre, ¿sí?
entrenarnos un montón, capacitarnos para que finalmente, después de un tiempo, esto sea un hábito y una costumbre, una forma de trabajo. Medio de eliminación, ¿sí? Todo elemento que haya estado en contacto con un fluido potencialmente infeccioso, sea guantes, gasas, apósitos, vendas, elementos de protección descartables, ¿sí? Barbijos, guantes, no los puedo desechar en cualquier lugar, tienen que desecharse en bolsas para residuos patológicos o patogénicos, ¿sí? Por norma en Argentina, ya sea las normas nacionales o provinciales, esas bolsas tienen que ser de color rojo, tienen que estar identificadas, tienen que estar en un lugar almacenadas hasta que la empresa habilitada para desecharlos lo pase a buscar. Tienen que estar almacenados en un lugar que esté señalizado, ¿sí? Que esté aislado del resto de los lugares. Y finalmente tiene que ser transportado por un operador habilitado, para eso luego ser tratado en una empresa también habilitada para hacerlo. Bueno, repasando, terminando ya un poco lo que vimos, estuvimos viendo lo que son los accidentes, cómo prevenirlo, qué es un riesgo, qué es un peligro, qué es la universalidad, las barreras de protección, lavado de manos. Bueno, el video no pudimos verlo, pero se los voy a pasar. Estuvimos viendo lo que es limpieza y desinfección de ambientes y elementos, manejo y eliminación de los desechos y cultura de seguridad. ¿Alguna duda hasta acá? No, ninguna. Claro. Ninguna, bien claro, Mariano. Listo, voy redondeando, perdón que voy medio rápido, pero no quiero que se extienda más el tiempo. Vamos a ver por último algunas lecciones aprendidas que me pasaron a mí en lo personal, en la aplicación de primeros auxilios. Este caso me pasó en un lugar acá de la provincia de Buenos Aires, liderando yo un grupo de socorristas voluntarios, y me pasaba que en las diferentes coberturas que íbamos haciendo, coberturas sanitarias, cuando se atendían chicos chiquitos, con alguna herida o con alguna lesión, no usaban guantes, ¿sí? Los voluntarios no usaban guantes. Y esto tiene que ver con la universalidad, ¿no? Siempre me tengo que proteger, ¿sí? Sea quien sea, en el momento que sea y donde sea. A veces por un tema cultural o por un prejuicio de pensar que porque es un chico no va a tener ningún tipo de riesgo de infectarme o de enfermarme. Bueno, no es así. Esta foto que ven ahí es real, es de un recital de Los Redonditos de Ricota en el año 1998, en el estadio de Racing Club. Ahí tocaron en 2 fechas continuadas. Sí, yo tuve, estuvo muy bueno. ¿Tuviste? Estuvo muy bueno. 18 y 19 de diciembre del 98, 90.000 personas en el estadio de Racing. Yo tenía 18 años, fue mi primer evento masivo donde participé, y me tocó justo abajo del escenario. Bueno, la única protección que teníamos era un casco, una pechera y guantes de látex, ¿sí? Y en un momento nos empezaron a repartir la gente de la institución en la que yo estaba, protección ocular, anteojos y barbijos. Yo decía, ¿para qué? Bueno, en un momento toda la gente nos empezó a escupir. Hay un tema de Los Redondos muy conocido que habla un poco de la Cruz Roja y esta dicotomía que hay con la institución. Y bueno, fusilado por la Cruz Roja. Exacto. Cuando tocaron ese tema nos empezaron a escupir todo el estadio, ¿no? Y eso un poco lo traigo a colación de que no siempre es igual aplicar primeros auxilios, ¿no? A veces cuando hay un evento masivo o cuando hay tensión social, el peligro o el riesgo es mucho mayor. Bueno, y por último, esto es en Tandil, Hipódromo de Tandil, año 2016, 12 de marzo de 2016. También, show del Indio Solari, 150.000 personas. Ahí me tocó estar a cargo de uno de los puestos sanitarios que tenía
la cobertura. Y bueno, teníamos todos los elementos, todo perfecto, protección respiratoria, ocular, guantes, pero de los guantes que había, del universo de guantes que había en mi puesto, no había de mi talle. Entonces estaba permanentemente usando guantes y se me rompían. Entonces esto lo traigo a colación porque está bueno, digamos, saber que para aplicar primeros auxilios tengo que usar guantes, ok, pero también tengo que ver un montón de cosas, ¿no? De cómo usarlos, saber que existen talles, saber cuál es mi talle, ¿sí? Y un poco eso tiene que ver con la capacitación y el entrenamiento. Sí, perdón, Mariano. Sí. Quería hacer una consulta que también la tengo y la vi reflejada también ahí en el chat. Con respecto a los barbijos, si es real que existe un tiempo de uso, si es que es real que se vencen a cierto tiempo. Yo había visto en la tele una vez que duraban 3 horas, por ejemplo, los barbijos, los comunes, digamos, como los que vos mostrabas en la presentación. ¿Es verdad que tienen un tiempo limitado de uso? Sí, claro. En general, un respirador tiene, yo acá les voy a compartir la tabla después. En general tienen un tiempo de uso de un turno, o sea, de 8 horas. Pero el respirador que está, digamos, construido bajo las normas que después les voy a compartir, ¿sí? Sí, tienen un tiempo, por supuesto, ¿no? Es que son elementos descartables, ¿sí? O sea, el N95 ese sería, ¿tiene ese tiempo de uso de un turno de 8 horas aproximadamente? Sí, exacto. El N95 es para un turno de trabajo. Sí, el tema es qué actividad realice esa persona también, ¿no? Claro. Sí, siempre y cuando vos no lo mojes, no se te caiga al suelo, y nadie tampoco está trabajando 8 horas continuas, ¿sí? Vas a trabajar seguramente, no sé, 3, 4 horas, vas a ir a comer, y ahí te lo vas a sacar, lo vas a descartar, vas a ir a comer, vas a volver al trabajo y vas a usar otro, ¿sí? Todo depende también de la dinámica del trabajo que hagas. Pero en la teoría es un turno de 8 horas, pero nadie está 8 horas con el mismo respirador, porque en algún momento va a comer, o va a ir al baño, o va a hacer otra actividad y se lo va a sacar y lo va a descartar. No lo puedo guardar en el bolsillo. Bien, bueno, gracias. No, de nada. Una pregunta, Mariano. Sí. Sí, yo hago fumigación aparte de la tarea de su higiene. Y utilizo ahora desinfectar con amonio cuaternario. Sí. Y bueno, yo tengo entendido que más o menos el tiempo que dura una superficie amonio cuaternario es más o menos 15 días. Eso no sé tiene un efecto residual, sí, es así. Sí, que es así. Sí, lo vi en varios lugares, pero no tenía la duda que si es realmente verdad o no. Tiene un efecto residual, pero eso no quiere decir que yo desinfecte hoy y no desinfecte más hasta dentro de 15 días, ¿no? Claro, sí. ¿Me explico, no? Es una zona que por ahí capaz que no está habitada o que no está en contacto con gente constantemente. Vos aplicaste hoy amonio cuaternario en el piso y al rato pasó alguien y eso quedó manchado con sangre. Bueno, eso va a haber que volver a desinfectarlo, ¿sí? Claro, sí. Bueno, claro. Una consulta, Mariano. Sí. El tema de, escucho hablar mucho de los tapabocas, pero no está reglamentado un tapabocas. No, es bastante polémico el tema. No, en realidad nadie, ninguna norma garantiza que el tapaboca hecho en casa te proteja contra COVID-19. Es así. No, pero justamente uno, tengo entendido que hay empresas trabajando. Y hay muchos que están con tapabocas y no están reglamentados. Exacto. Sí, por un tema de ahorro, muchas empresas están usando tapabocas de neopren o de triple tela, de algodón. Y la realidad es que sí, no está reglamentado y no hay ninguna norma que te garantice o que te certifique que te va a proteger. Pero ante la situación de emergencia que hay y ante la escasez que hay de elementos, muchas veces no hay otra opción. Y Mariano, te hago una consulta. En el caso de que llegue una visita de la superintendencia a cierta empresa y los vea los
operario trabajando con tapaboca en vez de barbijo reglamentario, ¿qué pasaría? Por experiencia personal, eso siempre va a depender de la persona que te vaya a inspeccionar. Lamentablemente, por lo que yo vi, en mi experiencia, depende de la persona que vaya. Si va alguien con el manual bajo el brazo, seguramente te elaborará un acta. Y si va alguien con un poco más de criterio, quizás no. La realidad es que el tapaboca de tela común no cumple ninguna norma. Incluso hay una resolución del año 2011, que es la 299 de la SRT, que exige que todo elemento de protección que vos entregues al trabajador tiene que estar fabricado bajo alguna norma IRAM u homologada. Claro, es la planilla de entrega de elementos de protección personal. Sí, no solo la planilla, sino que es la resolución que te exige que el EPP esté normalizado. Pero bueno, un poco va a depender, yo creo que en este contexto de pandemia, no creo que le abra un acta por eso. Mariano, ¿te puedo hacer una consulta? Sí. Sí, a ver, nosotros como profesionales tenemos que entender que, bueno, si bien, como decís vos, en caso de emergencia, la prevención está ante la certificación. Yo entiendo de que si estamos hablando del COVID, que estamos hablando de un virus, cualquier barrera física que tengamos en cualquier vía de ingreso va a ayudar. No estoy justificando el tapaboca, ¿sí? Eso que quede claro. Pero yo también entiendo de que cuando hablamos de barbijos, de la vida útil, siempre se aplica al criterio común. Depende del tiempo de la exposición y del grado de concentración, ¿sí? Si yo en un día no lo tengo puesto y estoy caminando por algún lado, no por eso en 8 horas lo voy a tirar, ¿sí? Pero también lo que yo quiero comentar es que, bueno, que estamos empezando un virus. Yo a veces escucho gente que dice, no, hay que limpiarse los zapatos, hay que limpiarse las manos y hay que limpiarse, no sé, los anteojos. A ver, el virus no es selectivo, no va a los zapatos, a los anteojos. El virus está en todos lados. No seamos ilusos de que el virus está localizado, ¿sí? Como dicen mucho, el virus está en la cama, en las paredes, en la mesa, en todos lados. Entonces, lo importante como prevencionistas tenemos que hacer que evitar las vías de ingreso. Con evitar las vías de ingreso ya estamos previniendo el contagio. Gracias, Mariano. Obvio. Pero también es cierto, digamos, que esos lugares que mencionaste, el calzado, los guantes, las manos, son los lugares que más entran en contacto con las superficies potencialmente contaminadas. Entonces un poco se habla de eso porque son los lugares que más riesgo tienen de que esté el virus presente ahí, ¿no? Sí, igual si yo me apoyo en una mesa también tengo los codos, el pantalón. Exactamente. Es todo. Exacto. Gracias. No, a vos. Bueno, y por último, para terminar, siguiendo la línea de primeros auxilios, si no fui capacitado en primeros auxilios o si fui capacitado y tengo dudas y no estoy seguro de cómo actuar, de cómo protegerme a mí y cómo proteger a la víctima, siempre el mejor primer auxilio que puedo aplicar para ayudar es activar el sistema de emergencias llamando al número de emergencias de mi localidad, sea el 107, el 911 o el que sea en el lugar donde estoy, ¿sí? Muchas veces si no estoy seguro, no sé o no puedo, la mejor manera de ayudar es llamando a la ambulancia o al efector de emergencia que sea necesario. Bueno, muchas gracias. No sé si hay un espacio de preguntas, Marcelo, o cómo lo vas a manejar. Una pregunta, Mariano. Sí. Acá, Fabio. Con respecto a los EPP, en este caso que hablamos de protección en sí de lo que sería el cuerpo, y la cual describiste que está el tipo A, B y C. En caso de A, B, C y D. contaminación, A, B, C y D. En caso de contaminación radiológica, sí. ¿Cuál de esos uniformes se utiliza? Ninguno de esos. Me imagino. No, ninguno. Es otro tipo de uniforme. Sí, quizás tengan la misma forma de un nivel B o de un nivel A, la forma, digamos, la fisonomía de esos trajes que vivimos hoy. Pero la tela es otra totalmente distinta. Yo después les voy a compartir una tabla con todas las telas de DuPont según el riesgo al que me voy a exponer. Muchas gracias, Mariano. No, de nada. Bien.
Está abierta la sala para consultas, más allá de las que ya le hicieron a Mariano. Si alguien más quiere hablar con Mariano, hacerle alguna Yo tengo consulta. una consulta. Sí, Jeremías, decimos. Jeremías, En el ¿no? caso, sí. Buenas noches. En el Buenas caso de la protección clase C, en la que teníamos protección respiratoria, en el caso de yo estar en contacto con alguien con COVID, por ejemplo, esa protección respiratoria yo automáticamente debo descartarla. Los filtros, digamos. Más específicamente los filtros. En un nivel C voy a estar con un overall de Tyvek o Taiken y con una máscara con filtros, ¿no? Claro. Los filtros los vas a descartar y la máscara la vas a lavar y después desinfectar. Perfecto, muchas gracias. Bien, tengo a Giselle que quería hacer una consulta, levantó la mano, no sé si... Giselle, ¿estamos? Bien, pasamos, no sé si pasamos a Laura Romano. Hola, Laura, tenés la mano levantada, ¿no? Bien. Bueno, ¿alguna otra consulta? O si no, vamos cerrando, como quieran. Sí, una pregunta. El tema de desinfección que se realiza, yo tengo dejando unos certificados en los lugares. ¿Eso es necesario? O sea, ¿se le piden al lugar un certificado de desinfección? ¿Vos sos la persona que trabaja en fumigación y desinfección? Sí. Sí, vos cada vez que aplicás un producto químico para fumigación dejás una receta agronómica, ¿no? Sí, el técnico que tengo me dejó una certificación firmada que estoy aplicando a amonio cuaternario. Bueno, cuando vos fumigás, cuando trabajás en plagas, dejás una receta agronómica donde está cada producto que aplicaste y eso lo firma un ingeniero agrónomo. Cuando vos desinfectás, pasa algo similar. Dejás un certificado de desinfección donde constan los productos que aplicaste, dónde los aplicaste y quién los aplicó. Esa acta de desinfección generalmente las piden los municipios, ¿sí? Un certificado de desinfección. Sí, trabajo de esa manera, pero bueno, quería saber si estaba trabajando bien o... Perfecto, sí, perfecto. Bueno, Ariel, ¿querés decir algo? Ah, no, bueno, saco. Bueno, primero agradecerte, Mariano, excelente tu exposición. Ahí Laura Romano sigue levantando la mano, no sé si quiere preguntar algo. Buenas tardes. O se la activa sola. Sí. Fer, a ver. Sí, Marce. Sí, también es para vos, Marce, o para Mariano, o para cualquiera que esté acá presente y conozca. Bueno, yo trabajo en el sur, ¿no? En la parte de minería en Santa Cruz, y todo el mundo a nivel nacional, provincial y municipal está hablando sobre los protocolos de COVID, ¿sí? Yo tengo entendido que, bueno, que el protocolo COVID es uno general y cada uno lo adapta a sus empresas y de acuerdo al municipio, si uno tiene el más exigente, obviamente cumpliría con los restantes. Donde aplica empezamos con la parte de el distanciamiento, la parte de higiene personal, lo que es EPP y lo que es la desinfección de vehículos. ¿Nosotros tenemos algo armado así a nivel general bien completo? O no sé si, Mariano, vos tenés algo así para referirnos. Porque yo hago uno para unas empresas y tengo esos valores, ¿no? Lo que es vehículo, EPP, distanciamiento e higiene personal. No sé si hay algún ítem más que están solicitando. Bien, la realidad, sí, dale. No, digo que generalmente esta información que nos trae Mariano en esta sala, generalmente los protocolos se la están obviando, ¿viste? Todo lo que es emergencia y todo lo que es el tema de bioseguridad la están obviando. Ese es mi aporte al desvío que tienen los protocolos por todos los casos. No, iba a comentar que cada jurisdicción tiene su reglamentación
y sus protocolos. Yo ahí tuve una experiencia en Ushuaia, Tierra del Fuego, que hay una reglamentación de la gobernación de Tierra del Fuego especial, donde tiene un protocolo para cada actividad en general y uno se va adaptando según la actividad. Es como que cada jurisdicción es un mundo distinto. Sí, por eso te decía, nosotros por ser de Buenos Aires, si vamos a Santa Cruz, tenemos que guardar 14 días de cuarentena antes de ingresar a un proyecto. Ahora, si de otra provincia, no. ¿Cuál es el criterio? No entiendo. Hoy en día salió en un comunicado que, bueno, que Comodoro tiene sus primeros contagiados en un barco pesquero. O sea, mismo Santa Cruz tiene, en Río Gallegos tienen, en otros lugares, gente con contagio de COVID. Pero más feo es lo de Buenos Aires. De hecho, no tenemos vuelo, no tenemos micros, sí, y tenemos que guardar sí o sí 14 días de cuarentena previo a ingresar a un proyecto. Es según la provincia en qué fase se encuentre. Sí. ¿Sí? Por ejemplo, vos te encontrás en una provincia donde tenemos una fase que todavía está más complicado y encima lo que me enteré que tu mujer llama allá al sur para que te quedes más tiempo. No, Chile está acá conmigo. No, te digo porque Mendoza, por ejemplo, hoy en día Mendoza está ya con distanciamiento social, ya están con reuniones de 5 personas, ya están habilitados varios lugares, que depende de las provincias. Sí, pero hubo un rebrote, igual que en Jujuy, para ir por La Quiaca. Entraron camioneros de Bolivia, que en realidad eran argentinos y habían viajado con infectados. Sí, igualmente tengamos en cuenta que ahora se viene el frío, va a haber la gripe común que se va a confundir con la gripe COVID y vamos a tener, con el virus vamos a tener un problemón, mucha gente corriendo para todos lados. Bueno, Mariano, excelente, la verdad, la charla. Gracias. Muchas gracias y bueno, gracias. Una pregunta para Mariano. Mariano. Dale, Gustavo. Vi una pregunta ahí por los residuos patológicos, ¿no? A ver, hay empresas pequeñas, ¿no? Que no pueden, digamos, tener el transporte ideal de ese residuo. En ese caso, ¿cómo se puede proceder o hay alguna alternativa? ¿Empresas que no pueden tener el transporte ideal? ¿Vos te referís a la empresa de transporte? Claro, viste que lamentablemente todo es plata. Empresas chiquitas o algún depósito chiquito. O vos decís, una empresa que no puede cumplir con la reglamentación. Y la va a tener que cumplir. Sino que se dedican a otra cosa, no hay otra. No. Está bien, pero te hablo, viste que hoy en día hay comedores que sean alimentos. A mí me pasaba cuando estaba en la filial de Tandil de Cruz Roja, no teníamos un transporte habilitado y una tratadora que nos llevara los patogénicos, pero le buscábamos la vuelta. Lo que hacíamos era trabajar con el hospital local y llevarle nuestros patogénicos, nuestros patológicos al hospital, y el hospital sí estaba habilitado, tenía su almacén habilitada, su transporte habilitado y su tratador. Buscarle la vuelta. Es una alternativa buena eso, está bien. Bueno, no es la más legal, pero bueno. Sí, bueno, pero es más que nada una alternativa. Mariano, una consulta también, ahora que Jacobo, la persona está este tema. Yo tengo obras que, por ejemplo, en San Isidro se habilitó lo que es demolición, ¿sí? Sí. Los barbijos, al finalizar la jornada, tengo que poner una bolsa roja, como dijimos, ¿sí? Y darle tratamiento. ¿Dónde lo llevo? En teoría, la empresa debería estar, no sé qué cantidad general. 7 personas, 7 barbijos y guantes, pero tiene que estar inscripta o hay alguna forma de que esta empresa esté contratada o registrada para generar residuos patológicos. A mí me pasó... Eso provincia de Buenos Aires tenés que llamar a un tratador. No te queda otra. Lo que sí puedes almacenar. Almacenar. Claro. Yo lo que me ha pasado y almacenaba. No me acuerdo ahora cuánto es el máximo tiempo de guarda. ¿Almacenás? Claro. Cuando juntás cierta cantidad mínima para que te la pueda venir a buscar el transporte, se la entregás. No te queda otra. Marce. 11720, Fran. Marce. Sí, Eduardo. Una cosita. Dale.
el otro día, ¿te acordás que nos dieron una charla también con este tema? Y lo que nos dijeron, porque como decía recién acá el muchacho que habló, un barbijo de una obra en construcción no es un residuo patogénico. No debe estar considerado como un residuo patogénico. Lo que nos habían dicho tal cual, que es lo mismo que como habló también el otro muchacho anteriormente, que dijo que tiene un comedor donde a lo mejor usan guantes y usan barbijos para atender cuando sirven la mesa, cuando sirven la comida. Eso tampoco es un residuo patogénico. Lo que nos habían dicho el otro día era que lo ponían en doble bolsa de residuos, lo dejaban 72 horas antes de sacarlo y después sí lo sacaban a la calle para que, con un cartel que diga barbijo o esa cosa, como para que tengan cuidado los recolectores, porque en 72 horas está considerado como que el virus ya no existía, es lo que nos dijeron el otro día en la charla, por eso lo saco ahora a comentario. Bien. Bueno, no. Bien. Yo ahí no estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo. Porque los legislamentos descartables, potencialmente contaminados o no. Sí, pero un residuo patogénico, un barbijo en una demolición no es residuo patogénico en ningún lado. Sí, pero vos qué certeza tenés que el trabajador está contaminado o no, que está infectado. No, bueno. Buenas tardes. Claro. Es el problema. Claro, te hablo en este contexto de pandemia. Como decía también el muchacho, no podés considerar que cada empresa, una obra en construcción, contrate un servicio de retiro de residuos patogénicos y pague una disposición final, lo cual haría imposible que una obra se lleve a cabo. Bien, pero no te olvides en el contexto en donde estamos, Eduardo. ¿Sí? En un contexto normal lo tirarían a la casa. Claro, hay una pandemia ahora. Por lo menos durante la pandemia hablo. Hola, buenas noches. Hola. 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 Mi nombre es Otilia Peralta. ¿Puedo hacer una pregunta? Claro. Respecto al riesgo de bioseguridad, biológico, volviendo al tema del barbijo, estuve viendo los protocolos y justamente hoy era la pregunta por el tema del uso del barbijo en una oficina, por ejemplo, al reubicar el mobiliario con la distancia de 1,5 metros intercalados, o sea, evitar estar frente a frente las personas que comparten una oficina, ¿es recomendable usar barbijo durante toda la jornada laboral, habiendo reubicado el mobiliario de esa manera? Mariano. Yo creo que si vos podés asegurar de que vas a mantener la distancia de mínimo 1,5 metros entre las personas, en teoría no sería obligatorio. Pero me parece bastante difícil asegurar que todas las personas en todo momento mantengan esa distancia. Sí, María, ten en cuenta que en muchos proyectos, en los comedores justamente se mantiene esa distancia y se puede comer. Entonces, es un poco lo que pregunta ella, tiene un poco lógica. Está bien que si se te levanta, si te acerca, no te vas a ponerle un barbijo o una cruz para que se aleje, pero bueno. Yo sé que en los comedores, en los proyectos, están separados más de 1,5 metros por mesa, 2 por mesa en diagonales, y puedan comer. Sí, el momento que no hay forma de tener el barbijo. Si vas a comer, no hay forma. Bien, ventilación cruzada también. Entonces no claro, pero el protocolo te dice que cuando te levantás de la mesa para ir al baño, lavarte la mano, lo que sea, te tenés que poner inmediatamente el barbijo. Bien. Bien, me quedó claro. Muchas gracias. Bueno, bastante productiva, bien, Mariano, bueno. Por ser tu primer Zoom. La verdad que estuviste excelente. Hubo buen rating. Claro, y estuvimos 100 participantes en todo momento, estuvieron 1 hora y pico con nosotros, así que les agradecemos mucho, como siempre le pusimos ahí en el chat, info@apicema para que manden sus datos. Nosotros vamos a hacer extensivo, si lo querés instalar tu correo, Mariano, para que te hagan preguntas así un poquito más puntuales, poné tu correo, ahí pongo. ¿sí? Si te quieren... Dale, si te quieren hacer alguna consulta puntual, por supuesto agradecemos a todos y a todas, agradecidos de que nos acompañes y que nos acompañemos, ¿sí? En este momento. Así que, bueno, ahí pusiste tu correo. Sin más,
estamos hasta acá, ¿sí? Mañana tenemos otra charla, le vamos a ir comunicando, y el miércoles otras para que sigan comunicándose. Y acuérdense que, bueno, de todas nuestras charlas están certificadas por APICEMA y por universidades e instituciones. Así que eso da una garantía también de la calidad y de la expertise que tienen los profesionales que dan estas charlas. Les mando un abrazo. No sé si, Marianito, ¿querés aportar algo? Simplemente agradecerte a vos, Marcelo, bueno, a APICEMA, y a toda la gente que me tuvo paciencia. 2 horas estuvimos. 2 horas estuviste. 2 horas. Así que, bueno, muchas gracias. Perdón si hubo algún desliz ahí tecnológico. Y bueno, ahí tienen en la pantalla mi LinkedIn, el que me quiera agregar, conectar, y mi mail personal para cualquier duda. Y después, Marcelo, te mando por mail la presentación con las tablas, así la podés compartir. Dale, gracias. Bueno, seguimos viendo. Gracias, Marcelo. Chao. Gracias a ustedes. Gracias, muy bueno todo.